¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando todavía en nuestra etapa de contingencia y cuarentena? ¿Cómo les va con las tareas? A muchos nos llovieron las tareas. Ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden. Vamos amigos, sí pueden, sí se pueden. Go, go. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Charlas Pasión. Las primeros dos estuvieron increíbles, estoy seguro que te gustaron muchísimo. Y gracias por hacer el espacio, gracias por apoyarnos. Estoy seguro de que esta nueva charla que ahora tenemos con nuestro pastor principal, Constantino, te va a fascinar, en serio. En serio te va a encantar. Yo la disfruté muchísimo, aprendiendo muchísimo cada vez que platico con él. Aunque sea una plática casual, pero las perlas que encuentras. Entonces, ah, nada. Ojalá te guste y si tú crees que puede ayudar a animar a alguien más, te invito a que la compartas. Y para no hacerla tan larga y aburrirte con esta intro, adelante. Gracias y te guste, ojalá. Ojalá que sí te guste, perdón. Dale, dale. Entra, entra. Siempre me pongo nervioso, aunque no lo crea. Yo más, Los ahorita. primeros 2, 3 minutos o... Sí, siempre, pero es parte de... Muchísimas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias por el espacio y acompañarnos en este episodio nuevo de charlas. Vamos Yes. a conversar con usted y conocer un poquito de su vida, sus luchas y demás. Y usted también siéntase tranquilo, ¿eh? Si no son preguntas tan Mientras no sean capciosas, ¿verdad? no, no van a ser tranquilas, pero No, verdad, de repente por ahí les saco sí, una. sí. No, y gracias a ti y gracias a ustedes, al equipo juvenil, por invitarme. No, es un honor que esté con nosotros. Muchísimas Sí, gracias. ¿Qué está durante este espacio que a todos nos movió? nos pegó. Ujú. Sí, ¿qué es lo que Dios le ha estado enseñando en esta Sí, temporada? Porque a muchos pasamos de noche y sí, como si nada, pero otros sí Dios nos está hablando. sí. Lo que he aprendido Ajá. es lo siguiente, de que muchas veces Dios, para sacarnos de un lugar a otro, permite situaciones a veces dolorosas, ¿verdad? Que nos incomodan, ujú, como que nos saca de la zona de confort, Sí. ¿verdad? Porque Él quiere llevarnos a otro nivel. Entonces yo creo que a mí en lo personal, a la iglesia y pues a muchísima gente, ¿verdad? Incluso al mundo, ¿verdad? Sí, claro. Dios quiere tratar con todos. Entonces, esta pandemia, pues creo que Dios la está usando para llevarnos a otro nivel. Sí, nos Ujú. está a todos empujando, sacando de la zona de confort. Como Así es. iglesia, ¿no? También con Sí, esta parte de sí. comenzar a hacer las reuniones en vivo, las transmisiones y Ujú. divertido. Así es. Algo que usted esté haciendo en esta cuarentena que no había podido hacer por falta de tiempo. Bueno, son varias cosas, ¿no? Una de ellas es en el Señor dedicar tiempo para planear, para pensar qué sigue después de la pandemia. Mm. O qué hay que hacer ahorita, ¿verdad? Ahorita que estamos durante y qué hacer después. Entonces, he estado orando a Dios y preguntándome, investigando, viendo videos, ¿verdad? De qué manera, ¿verdad? Podemos nosotros ir a esa etapa que Dios quiere, pero sobre todo buscando la guianza de Dios. Claro. Van preparándose Claro, claro, para así esa es. acción. Ujú, Que sí, aprovechar ese tiempo porque ujú. era necesario. De descanso. Bueno, en parte, ¿no? En parte, la cuestión es que se acostumbra uno a un ritmo, Mm, ¿no? A un ritmo, entonces el despertarme casi es a la misma hora, ¿no? Y el acostarme igual. mantener la rutina. Así es. Dios también ha permitido que este espacio sirva para dedicarme a mi esposa, a Mm. los hijos, porque a pesar del distanciamiento, buscamos los momentos clave, oportunos, ¿verdad? Para interactuar, para estar juntos.
Sí, es un momento Así es. importantísimo. Ujú. Para no dejarlos de lado y Claro, nutrirlos cada vez claro, más. así es. Pues increíble. Ujú. Eh, Tengo por ahí algunas duditas Sí, personales, sí, sí. pero la mayoría de nosotros como personas le tenemos miedo lejos de tenerle miedo al virus, le tenemos miedo a la recesión económica y todo Así. eso. Entonces, no sé si, ah, ¿cómo podría en mi caso, pues, tratar de no caer en ese miedo o alimentarlo de más? Fíjate que el miedo de alguna manera toca nuestra puerta en determinado momento. Si observamos a los grandes hombres de la Biblia, no fueron personas, no fueron superhéroes como algunos Mm, los ven, ¿verdad? Fueron personas de carne y hueso, así como tú, así como yo, ¿verdad? mm, La mayoría en determinado momento le tenemos temor a lo desconocido, ¿no? Miedo. La cuestión es que, como dicen por allí, que no cunde el pánico, sí, ¿verdad? sí, sí. Pero algo que te puede ayudar y creo que nos ayuda a todos es la confianza en Dios. Ujú. Mm, Afortunadamente, su palabra, ¿verdad? Es como una guía para todo tiempo. sí. Ujú. Entonces, la cuestión es que el temor no nos agobie, no nos domine y las directrices están en su palabra. También a través de la búsqueda profunda de Dios, Él te guía, ¿no? Así es que creo que hay que aprender a decirle no al miedo, porque a Algunos, todos nos va a sí, sí, tocar. sí, algunos somos más miedosos que otros, Sí, sí, sí. pero Ujú, así decirle no al miedo. ujú. No teman, fue la motivación de Jesucristo en varias ocasiones a sus Sí, apóstoles. Esto quiere decir que a ellos les llegaba, ¿no? Como humanos, como carne. Pero el no teman es una decisión, ¿verdad? El no tener temor es una decisión personal, ¿verdad? ¿usted ha Sí, enfrentado estas? sí, sí, sí. Desde un principio, ¿eh? Desde un principio la cuestión es que pues soy humano, Claro. ¿verdad? Y el miedo toca, ¿no? Pero lo que te estoy mencionando es lo que he aplicado a mi vida, ¿no? Es Mm, no dejar que me venza el miedo, el temor. ¿qué hace esa idea? Ujú. ¿Cómo, cómo forzarse a mantenerse? Pienso que no es tanto un forzarse en la carne, como se dice, Mm, en nuestras propias fuerzas, ¿no? Sí hay que poner un esfuerzo para qué, para buscar el rostro de Dios, porque mm, se requiere sí, claro. esfuerzo, ¿no? Entonces, en ese renglón sí hay que poner algo de nosotros, de nuestra Ay, parte. sí, no De sé. ahí que el Señor le dice a Josué, ¿verdad? No temas ni desmayes, esfuérzate, le dice, ¿verdad? Sí, Entonces uno tiene que poner algo de sí, pero no el todo, ¿verdad? Va a depender de nosotros, sino en la fuerza del Señor, en el poder del Señor. Ujú. sí, porque pues, nosotros podemos intentarlo, pero al final no nos sale. Así es, nuestras fuerzas tienen sus límites, ¿no? Sí, Y es en el poder de Dios. De ahí que el pasaje dice que no es con fuerza, ¿verdad? Sino con el Espíritu sí. Santo. Así es. Wow. Ujú. Pues increíble. ¿Usted ya cuántos años tiene ministrando así? Hace poco estábamos checando y parece ser que andamos ya casi pegándole a los 40. Creo que son 38. 40. Sí, sí, Wow, sí, sí. no, ya toda una vida Ujú. ministrando. Sí, ya son varios. Ujú. Pues, lo llamó Dios bien joven, pero Sí, cómo fue ese proceso de llamado? el proceso de llamado. Ujú, Bien, yo me convertí en el 79, el 23 de febrero, ajá, ¿sí? Y prácticamente inmediato a la conversión, porque le entré con todo, ¿no? sí, El detalle es que nací prácticamente en un hogar cristiano, obvio. pero hace poco comentaba con alguien, ¿no? De que eh, el nacer en un hogar cristiano no garantiza ni quiere decir que Cristo ya haya nacido en ti, ¿no? Ah, ya.
Entonces nací en ese hogar cristiano donde, gracias a Dios, mis padres sembraron cosas positivas en mí, por ejemplo, valores, lo de una fe consistente en Dios, sobre todo su ejemplo, ¿no? Su ejemplo, entonces, em, la vida de oración de ellos, su pasión por servir al Señor. Entonces, eso de alguna manera se me quedó en el corazón. Pero hay un detalle, fíjate que dentro de las cosas buenas que mis papás hicieron está lo que ya mencioné. Ajá. Pero como todo padre, ¿no? No son Sí, perfectos. claro. Entonces hubo algo que ellos omitieron, algo que se les pasó y que creo que allí todo papá, ¿verdad? Debería de poner atención, ¿no? Porque ellos se esforzaron en llevarme al templo, ¿sí? Se preocuparon porque estudiara la Biblia, porque cantara cuando ellos cantaban. Incluso mi padre me llevaba a predicarle a las personas. Él les hablaba y yo leía la Biblia, ¿no? Porque él no sabía leer. Entonces se esforzaron en todo eso, pero no se cercioraron de que yo tuviera un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, ese fue una omisión bastante fuerte, ¿no? De tal manera que a la edad de 12 años me empecé a alejar de la iglesia. El convivir con amigos que no conocían a Dios. Tuve diferentes amigos en la iglesia y amigos que no conocen a Dios. Entonces me empezaron a invitar y la curiosidad, Sí, ¿verdad? claro. La curiosidad por probar, por conocer, me fue atrayendo. Lamentablemente me dejé llevar más por los amigos de afuera que los de la iglesia. Hay un versículo que dice, hijitos míos, si los pecadores te quisieren engañar, no los consientas, ¿no? Lamentablemente yo permití eso, ¿no? Y no solamente es lo lamentable en mí. Hay muchos jóvenes en las Sí. iglesias que realmente no han tenido un encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Y cuando vienen estas tentaciones, cuando vienen los malos amigos como que nos Es atraen, bien ¿no? fácil. Así es. Entonces fíjate que a los 12 años me alejé del Señor, ¿sí? Pero dentro otra vez, de las cosas positivas de mis padres, ellos se cercioraron, se percataron, mejor dicho, de que yo andaba mal. Y cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a orar tremendo, tremendo por mí. Ellos se percataron de mi alejamiento y diríamos que de los 14 a los 19 años fueron de Wow. oración intensa de ellos por mi salvación, ¿sí? Eh, Hay algo que muchas veces me despertó en las mañanas. Mi papá trabajaba en el campo, se levantaba muy temprano y como eso de 4:30, sus oraciones eran las que me despertaban. Sus oraciones a mi favor diciendo, Señor, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo. Entonces, fueron prácticamente de los 12 a los 19, 7 años que me alejé de la iglesia, pero las oraciones de ellos, ¿verdad? Siempre, cuando quería hacer algo malo, el Espíritu Santo estaba allí, ¿no? Redarguyéndome. Por ejemplo, en una ocasión iba a un cine y al pasar frente a un templo, el Espíritu Santo como que hablaba conmigo, ¿no? Y me decía, mira, tú vas al cine ahorita y tú vas buscando saciar un vacío que hay en ti, pero si vas allí no vas a encontrar lo que buscas. Y pasando frente a ese templo cristiano me decía, en cambio, si tú entraras aquí, todo sería diferente. Más sin embargo, yo me dejaba vencer, ¿verdad? Iba al cine, cuando venía de regreso, otra vez el Espíritu Santo ahí hablando a mi corazón, diciéndome, ya ves, te lo dije, si hubieras entrado aquí sería diferente. Y mira ahora cómo vienes, ¿no? Entonces, a los 19 años, después de pasar por situaciones cruciales como la cuestión es que en mi alejamiento Hago un Sí, paréntesis sí, aquí, sí, perdón. sí, sí. Aquí. No es que el cine fuera malo en sí. No, no, claro, claro, No, sí. simplemente es que esa, pienso que es como esa necesidad interna Así de es. Dios, ven, y Sí, no quiero. sí. Clarifico, clarifico. Sí, es
El cine en determinado momento puede ser una diversión sana, Sí, ¿no? Mis hijos van al sí, cine, yo claro. voy a la iglesia y me doy cuenta que varios chavos como tú Sí. de la iglesia allí andan, ¿no? La Ajá. cuestión está en que uno tiene que seleccionar, ¿no? Mm. En aquel entonces, lamentablemente, yo iba a las películas Oh, ya, más ya. rojas, como se dice, ¿no? Oh, ya. Entonces, ojalá que hubiera sido las películas sanas, pero escogía Oh, ya, ya. lo más rojo, ¿no? Por eso el Espíritu Santo, sin duda alguna, me Oh, ya, redargüía con no, más sí. razón, ¿no? Hablándole, sí, Así claro. es. Ujú. Entonces, en mi alejamiento, no solamente incurrí en pornografía, no solamente incurrí en bebida, en antros. Ujú. Wow. Hubo por lo menos dos ocasiones enfáticas en que me quise suicidar. Ujú. Wow. Una de las más marcadas fue cuando por esa carretera que va hacia el istmo, iba caminando un poco drogado, me supongo, cuando empecé a sentir esa inquietud de arrojarme a las Wow. ruedas. Pasó primero un coche y quise hacerlo, pero dije, no, ¿qué tal si me atropella y no me mata y va a ser peor, ¿no? Wow. Luego me dije a mí mismo cuando venía un tráiler, dije, si ese tráiler me pasa encima, primero si me avienta, ¿no? Y luego las 12 llantas de un lado me pasan encima, pues allí voy a quedar, ¿verdad? Entonces, eso fue algo que fue un parteaguas, ¿no? Porque después reaccioné, sin duda alguna el Espíritu Santo me hizo ver que trabajó conmigo allí, ¿no? De repente sentí un temor atroz, no lo hice, gracias a Dios, y a partir de ahí empezó a nacer en mí el deseo de devolverme a Dios otra vez. Pero sin duda, Ujú. las oraciones de sus padres, ¿no? Porque Claro, si sus papás no hubieran estado orando, fácilmente que así es. a veces como hijos ignoramos eso de las oraciones de nuestros padres, que en verdad Dios los escucha y nos guarda, porque Dios nos guarda de cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Claro, Y, así es, y qué, definitivamente. y qué increíble que, que sus papás lo estaban guardando, estaban como que levantando protección, bueno, pidiéndole a Dios que lo guardara. Claro. Sus oraciones fueron claves y ojalá todo papá, ¿verdad? Yo en en esta experiencia que te estoy narrando, ojalá que quienes la puedan escuchar, si tienen algún hijo en una situación como la mía, el que guerreen, ¿verdad? El que peleen por ellos en oración va a ser clave. Wow, Dios hace lo que aparentemente para nosotros es imposible, ¿verdad? sí, Ujú. wow. Pero Dios lo libró en todo ese momento gracias al constante intercesión Así es. de sus papás. Ujú. Wow. Sí, muchas veces no valoramos la oración. Sí, El, como que nos desesperamos las personas, no sé, pero esto me anima muchísimo pues claro. a seguir. Ahora, me imagino pues que usted marcó un antes o le dio la pauta para buscar a Dios intensamente. El ejemplo que le daban sus papás Claro. desde niño y esta etapa en La su vida en adoración, las sí, oraciones y sí, me imagino que al momento en que decidió o Dios lo llamó ya bien a sí, conocerlo a él, la oración ha sido. claro. Después de la oración, gracias a Dios que tengo un amigo, la verdad no sé si él esté vivo todavía, ¿verdad? Me empezó a predicar, me empezó a hablar de Dios. Fui a unas campañas de una iglesia porque a mí me sorprendió el ver que él andaba peor que yo y de repente lo veo incluso dirigiendo un Wow. culto, predicando. Él me empezó a hablar, ¿no? Entonces yo fui ahí a la iglesia de ellos en unas campañas que se hacían antes. Ah, Entonces Dios empezó a tratar conmigo. Después de eso, por iniciativa personal, con aquel vacío que tenía, un día tomé la decisión de ir al templo porque tenía hambre y sed de Dios, ¿no? mm, Entonces, esa fecha jamás se me olvida, 23 de febrero del 79. wow. Ujú.
fui al templo de nuestra iglesia. La escuela dominical se tenía a las 10:30. Entonces me dirigí al templo. Recuerdo que estuve en la clase. Cuando esta termina, el pastor hace una invitación. Dice: los que se quieran bautizar, quédense porque hoy empieza la doctrina. Y esa pregunta fue la que abrió la oportunidad en mí para abrir mi corazón ante el pastor, porque cuando me hace esa pregunta, me dice: ¿y tú cuándo te vas a bautizar? Le digo: pastor, si supiera. Me dice: ¿cómo? Le digo: sí, la cuestión es que, mire, usted me ve venir ocasionalmente al templo, porque a pesar de que yo andaba mal, iba al templo, ¿eh? Wow. Así es. Entonces hay veces que los pastores, podemos pensar que un joven que está ahí en el templo, todo está bien, ¿no? Y a veces no es así. Entonces el pastor me dice: eh, ¿qué pasa contigo? Le digo: mire, la cuestión es que usted me ve ocasionalmente, pero usted no sabe quién soy o cómo soy. Y la verdad, pastor, ando muy mal. Y él me dice: a ver, ¿y cómo le doy gracias a Dios? Porque el pastor puso atención en eso, ¿verdad? Me dedicó tiempo y saludó a todos de rápido y se centró en mí, ¿verdad? Y me dice: a ver, ¿qué me estás diciendo? Digo: sí, pastor, ¿sabe qué? Le digo: yo he hecho esto otro, he hecho esto otro. Y al final le digo: ¿y sabe qué? En 2 ocasiones he querido suicidarme. Entonces el pastor me confrontó, me dice: ¿sabes qué? Aquí solamente hay dos alternativas. Una, o te decides por Jesucristo o lo rechazas y te pierdes para siempre. Y déjame decirte que a como vas, creo que tu final está muy cerca. Ujú. Entonces ahí él me motivó a hacer mi decisión por Cristo. Era la 1:30 de la tarde cuando él me dice: ¿lo quieres hacer? Y aun cuando yo iba al templo anterior a esa ocasión, iba y a la vez no quería nada con Dios. Pero ese día de mi corazón surgió la necesidad, ¿verdad? Entonces yo sentí que el Espíritu Santo fue el que me impulsó a decir sí. Y recuerdo que el pastor entonces me motivó a que fuéramos a su oficina y allí me fue guiando paso por paso en la oración. Primero me llevó a que renunciara a mis pecados, a que me arrepintiera, a que le abriera mi corazón a Jesucristo y que con mis palabras le dijera: Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Y fíjate que la experiencia de mi salvación, la verdad que es muy marcada, muy real, ¿sí? Cuando yo le dije al Señor: perdona mis pecados, yo sentí su perdón en ese momento. Cuando le dije a Jesucristo: entra a mi corazón, Ajá. la verdad que yo sentí eso. En ese momento yo no sabía si gritar, llorar de alegría cuando Él vino a mí. Renovado, cambiado, sí. Así es, así es. Inmediatamente sintió el antes y después. Así es, así en ese momento, con decirte que cuando, bueno, en la oración, ¿verdad? Le dije: Señor, yo sé quién eres tú, perdóname, sálvame, pero le dije: ¿sabes qué? Si hoy tú quieres transformar mi vida, cambiarme, yo quiero pedirte que me permitas crecer en ti, que yo no me quede como los demás, porque mi temor también era a caer como los demás. Le dije: si me vas a salvar, permíteme cada día crecer, prosperar en ti. Entonces Dios hizo la obra. Te repito, yo no sabía si llorar o reír de alegría. Cuando salí de ese templo, que es la Guanajuato 61 de Loma Bonita, cuando salí de ese templo, la verdad, rumbo a mi casa era la calle de siempre, pero parecía que yo estaba en otro mundo, como que iba sobre alfombra, ¿sí? Fue una experiencia muy real la de mi salvación. De esa manera tuve mi encuentro, o Jesucristo, ¿verdad? Me encontró. Pero hablaba sobre Ajá. que no quería, Ujú. usted no quería nada con Dios. ¿Qué es lo que lo limitaba o qué es lo que lo llevaba a decir, contigo no quiero en este momento?